Ok, como les comentaba, vamos a ver un poquito durante la clase de hoy, de lo que son las listas, colas, pilas y hashmap, ¿sí? Que son otros tipos de estructuras de datos que encontramos dentro de Java, son un poco más complejas que la que habíamos visto hasta ahora, pero que nos van a permitir trabajar dentro de Java de diferentes maneras, que ahora son las que vamos a ver, ¿sí? Tenemos listas. A ver, voy a agrandar esto un poco. A ver si ponemos ahí. Bien, tenemos las listas, que son un tipo de colección que hereda de la interfase collection, como lo dice acá en la diapositiva, y que son una estructura que respeta el orden en el cual fueron agregados los elementos, ¿sí? Cuando vamos insertando los elementos, se respeta ese orden. Cada uno está individualizado por un índice. En cada uno de los índices tenemos un elemento que es de un tipo de dato. El número de elementos en la lista no suele estar fijado, se tiene un control absoluto y preciso del lugar en el que se quiere insertar. Es posible acceder a través de sus índices, como ya habíamos visto durante el módulo 1, que habíamos visto array list, por ejemplo, que nosotros por medio del índice podíamos acceder a un determinado elemento dado una lista. También las listas manejan grandes volúmenes de datos y se encuentran dentro del paquete Java útil. O sea que cuando queramos utilizar listas, lo primero que debemos hacer en nuestro código es importar el paquete Java útil. Algunas de las clases que implementan list son, por ejemplo, array list, linked list, que son listas enlazadas, stack, que son pilas, y vector. Bien. Acá tenemos un poquito un dibujo, un diagrama que nos muestra las interfaces y cómo heredan cada una de esas interfaces por medio del paquete Java útil, ¿sí? Ahí tenemos entonces que, como se indicaba en la figura anterior, que list es una interfaz que implementa clases como las de array list, las de stack, que son pilas, vectores, y linked list. Para utilizar estas listas, lo que hacemos es utilizar la palabra reservada list, le ponemos un nombre identificador a nuestra lista y podemos crear listas enlazadas, que son las linked list, array list, que son los vectores que ya conocíamos, vectores dinámicos, otra clase nueva ahora que es un vector, y también pilas que las definimos con stack. Ya vamos a ir viendo un poquito de lo que son las pilas, ya vamos a ver un poco más. Acá, como nos indican, el orden de los elementos va a ir cambiando dependiendo de la clase que hayamos utilizado para crear la instancia de la lista, ¿sí? List implementa cualquiera de estas instancias que tenemos acá, o linked list, o array list, vector o stack. Nos da acá, por ejemplo, si nosotros instanciamos una clase de tipo stack, el orden en que entran los elementos son el último en entrar es el primero en salir, ¿sí? De esa manera funcionan las pilas, las stack. Last in, first out, o sea, último en entrar, primero en salir. Ya vamos a llegar a ejemplos de eso y lo vamos a entender un poco más. Los métodos que tienen cada una de estas listas son, por ejemplo, el add all, clear, contains, contains all, copy of, el equals, el get, el hash code. Tenemos acá en esta diapositiva una listita de los métodos que podemos utilizar dentro de las listas. Tenemos también, por ejemplo, el size, que nos va a decir la cantidad de elementos que tenemos dentro de nuestra lista. El isEmpty, que nos va a devolver verdadero si es que la lista no está vacía. Y así un montón de métodos más que los tenemos dentro de esta diapositiva para que lo podamos utilizar y ver cómo funciona cada uno de ellos. Llegamos a un ejemplo en el que vemos cómo utilizar una lista que implementa, por ejemplo, en este caso, una array list. Como dice aquí, definimos primero una array list del tipo string, es decir, una array list que va a contener elementos de tipo de string, y le vamos a ir agregando datos a la lista con el método add, ¿sí? También vemos acá que tenemos un nuevo objeto que es el iterador, que nos va a permitir recorrer nuestra lista y mostrar los elementos que tenemos dentro de ella, y que es un objeto
denominado iterador, como vemos ahí en esa línea, en donde tenemos un iterador que va a contener elementos del tipo string, y que va a recorrer la lista que hemos definido anteriormente. Lo vamos a correr en el Eclipse, así entendemos un poquito lo que estamos haciendo. Yo para eso me voy a parar dentro de este main. Voy a borrar un poco. Esto fue lo último que vimos en la clase pasada con respecto a archivos. Y ahora vamos a continuar con las listas. ¿Sí? Estamos viendo entonces las clases list. Yo voy a crear una lista de string, como teníamos en el ejemplo de ahí de la diapositiva, para que lo podamos correr. No se ve, Ahora, profe. dale, ahora comparto la pantalla del Eclipse. Ahí va. Entonces, vamos a definir una list, ¿sí? Como yo le decía al principio, va a ser de elementos de tipo string, y la voy a llamar lista, por ejemplo, a esta list, y que va a ser una instancia de objetos de un array list, ¿sí? Habíamos visto en la diapositiva que list podemos instanciar a partir de ella array list, stack, vector o listas enlazadas, ¿sí? En este caso yo voy a hacer una instancia de list que va a ser un new array list, que es lo que va a contener son string. Este tipo de listas ya las utilizamos durante el módulo 1 y 2, más o menos ya tenemos como conocimiento de cómo funcionan, así que la vamos a utilizar acá. Bien. Lo que puedo hacer ahora yo es ingresar elementos a este array list para luego poder mostrarlos por medio del iterador, como teníamos acá, como nos indica en la diapositiva. Vamos a crear un objeto del tipo iterador que nos va a permitir recorrer la lista y mostrar los elementos que tiene. Para eso vamos a hacer uso del método hasNext, que va a pasar el próximo elemento que tenemos en el iterador, y con next nos va a devolver el string de lo que contenemos dentro de nuestra lista, ¿sí? Bien, lo primero que debería hacer es, utilizando el método add, voy a agregar algún elemento del tipo string. Yo, por ejemplo, voy a agregar nombres en este caso. Voy a agregar mi nombre y mi apellido. Voy a agregar 3 elementos. Acá le voy a agregar segundo nombre, y por último le voy a agregar mi apellido. Add, y aquí le agrego un último elemento del tipo string, que es lo que va a contener mi array list, ¿sí? Que hemos creado. Ahora, como mostré en la diapositiva, vamos a definir un elemento, un objeto del tipo iterador, ¿sí? Que es el que nos va a permitir, por medio del método hasNext y next, poder recorrer toda nuestra lista e ir mostrando los valores que contenemos dentro de ella, ¿sí? Para eso vamos a utilizar un objeto de la clase iterador, que es iterator. Yo lo voy a llamar, en este caso, va a ser un iterator de string, que es lo que contiene mi lista. Acá tengo que poner los elementos que contienen mi lista, el tipo de datos, los elementos que contienen mi lista, en este caso son string, y un identificador. Yo en este caso, a mi iterador lo voy a llamar simplemente iter, y va a ser de lista.iterator, ¿sí? Bien, ahí ya definimos entonces un objeto del tipo iterador que va a contener los elementos de nuestra lista. Eso es lo que estamos indicando con esa línea. Bien, una vez que definimos esto, podemos empezar ya a recorrer nuestra lista. Para eso lo vamos a hacer con un ciclo while, donde vamos a poner iter.hasNext, que nos va a devolver un valor booleano. Nos va a devolver verdadero cuando nuestra lista tenga elementos por mostrar, y falso cuando ya no haya ningún elemento más para mostrar. Utilizo ese método para poder recorrer la lista, y en cada iteración lo que voy a ir haciendo es ir mostrando los elementos que contengo dentro de mi lista. Con un println, lo que puedo ir mostrando es lo que me va a devolver el iter.next
que nos devuelve un string de los elementos que tengo en mi iterador. Bien, de esa manera yo creé una lista que es un array list, le agregué 3 elementos del tipo string, que es lo que contenía mi lista. Luego creamos un objeto del tipo iterador para poder recorrer la lista, y por medio del método hasNext y next vamos a ir mostrando cada uno de los elementos que tiene mi lista dentro de ella. Si ejecutamos nuestro código, vemos que nos va a ir mostrando en cada iteración lo que contiene nuestra lista. En sí, yo le había puesto mis 2 nombres y mi apellido, y es lo que nos fue mostrando en cada una de las iteraciones, hasta que queda vacía la lista. Bien, ok. Este código les comparto, así lo tienen, porque dentro de la diapositiva está en formato de imagen. Creo que está diferente igual, pero de todas maneras les comparto el código, así después lo prueban. Y también podrían probar, ver cómo funcionan cualquiera de los otros métodos que yo les estaba mostrando recién en la diapo. Algunos de estos métodos como remove, remove all, set, cualquiera de esos métodos para ver cómo funcionan. Bien, tenemos diferencias entre las listas y los arrays, ¿sí? Como indica acá, los arrays son una estructura de datos para almacenar una secuencia de valores, pero no es redimensionable. Recuerdan que cuando trabajábamos con array, nosotros teníamos que definir la cantidad de elementos que iba a tener nuestro array. También los arrays tienen series de variables consecutivas en memoria, se debe especificar el tamaño que les decía yo recién, se debe definir el tipo de datos que manejará, y se maneja con un índice, no se puede agregar o eliminar elementos. A diferencia de eso, las listas son una estructura de datos para almacenar una secuencia de valores que es redimensionable, es decir, puede crecer en cantidad de elementos, se guardan en memoria de manera dinámica, no es necesario definir al momento de la creación la cantidad de elementos que va a tener, sino que al ser redimensionable puede ir incrementando o eliminando elementos. Y también otra de las ventajas de la lista es que puede almacenar diferentes tipos de datos, ¿sí? Pero igual eso no es recomendado, ya que no vamos a saber con qué tipo de datos estamos trabajando. Las listas se manejan con un puntero y se puede agregar y eliminar elementos por medio de ese puntero. Bien, vamos a ver ahora 2 clases especiales de listas, como son las colas y las pilas, ¿sí? Vamos a empezar con lo que son las colas. La interfaz cola se proporciona dentro del paquete Java útil e implementa la interfaz de colección que es denominada cola, o también dentro de Java se utiliza la palabra reservada QE. Bien, son un tipo especial de lista, es un tipo de dato abstracto también, y la cola implementa un método FIFO, ¿sí? El primero en entrar es el primero en salir. Tenemos acá un ejemplito dentro de la diapositiva, en donde tenemos una cola en la que en el momento que vamos agregando elementos, tenemos primero una cola en la que tenemos un elemento A, un elemento B y un elemento C. Si nosotros agregamos un nuevo elemento a nuestra cola, lo que hace es insertarlo en la última posición, ¿sí? Y al momento de la eliminación, si nosotros tenemos esta cola ya con elementos A, B, C y D, si es que queremos eliminar un elemento, la cola lo que hace es eliminar el primer elemento, es decir, el elemento que llegó primero es el primero en eliminarse. En el mundo real nuestro podemos encontrar ejemplos de colas, por ejemplo, en la cola de un banco, en la de un supermercado, en la cadena de impresión de documentos, de una impresora, es otro ejemplo de colas. Y en el caso de la cola en el banco, la primera persona en llegar es también la primera en irse, suponiendo que exista una única ventanilla para una cola de atención. En los documentos a imprimir ocurre absolutamente lo mismo, ya que la impresora tiene una cola de impresión y va ejecutando esas impresiones
según cómo estén encolados los documentos dentro de esa fila. Bien, hay dos maneras de implementar colas en Java. Una es utilizando una estructura estática como los arreglos, o también se puede hacerlo por medio de una estructura dinámica como son las listas enlazadas o los vectores. ¿Sí? Las operaciones que tenemos con esta clase cola, con esta interfaz cola, son por ejemplo el add, que inserta un elemento al final de la cola como veíamos recién, pull, que elimina el elemento del frente de la cola y lo retorna, y si la cola está vacía se produce un error. Sí o sí tenemos que tener elementos, si no, la sentencia nos devolvería un error. Otro método que también utilizan las colas es pick, que retorna el elemento del frente de la cola, y si la cola está vacía también se produciría un error. Y empty, que retorna verdadero si la cola está vacía. Y otro de los que vamos a utilizar, que es recomendable conocer, es size, que retorna la cantidad de elementos que tenemos dentro de la cola que hemos creado. Como les decía recién, dentro de Java podemos implementar colas, por ejemplo, utilizando la palabra reservada que es una forma lineal y especial que solo permite la eliminación en el extremo frontal de la lista, mientras que en el extremo posterior se insertan los elementos dentro de la lista, que implementa básicamente lo que mostramos recién en diapositivas, que es el funcionamiento de la cola. Cada vez que llega un elemento nuevo, se coloca al final, y cada vez que necesitamos eliminar un elemento, se va a eliminar el que llegó primero. Como pasa en los casos que veíamos recién del mundo real, cuando tenemos, por ejemplo, la cola del banco o la cola de impresión de una impresora. También se las puede implementar por medio de listas enlazadas, y se definen excepciones para las condiciones de error. Vamos a verlo por medio de un ejemplo. Vamos a implementar esta estructura que es cola y vamos a ver cómo funcionan cada uno de los métodos que mencionábamos recién. Vamos a definir entonces una cola que va a ser del tipo de dato integer y vamos a agregar datos, ¿sí? Le vamos a agregar un par de datos y vamos a iterar hasta que la cola esté vacía, y con el método pick vamos a ir mostrando cada uno de los elementos de la cola, y con pull vamos a ir sacando elementos de la cola que hemos creado. Bien, lo vamos a implementar utilizándolo acá en el Eclipse. Me voy a ir al Eclipse y vamos a trabajar con la creación de esta estructura dinámica, como les decía, que es colas. Bien. Yo voy a utilizar entonces la palabra reservada puede, que es la que nos va a definir nuestra cola, y la vamos a hacer que sea de números enteros. Para eso vamos a definirla de integer. Le voy a llamar simplemente cola y va a ser igual a un new linked list, que es las listas enlazadas que implementa el mecanismo de las colas, ¿sí? Linked list. Ahí. Con este método, con esta clase, vamos a implementar el funcionamiento de las colas. Lo primero que voy a hacer, acá voy a mostrar un cartelito que me diga que estamos agregando elementos. Vamos acá, en el paréntesis, vamos agregando elementos. Y para agregar estos elementos yo voy a definir un ciclo for y voy a agregar elementos del 1 al 5 como tenemos en la diapositiva, así no lo hacemos tan largo. Vamos a definir un ciclo for en donde voy a definir un entero i igual a 0. Este iterador va a ser menor que 5, para que agreguemos solamente 5 elementos a la lista, y va incrementándose de 1 en 1.
Bien. Lo que voy a hacer entonces ahora es utilizar el método que veíamos en las diapositivas, que es el add, que ya conocemos, que nos va a permitir insertar elementos al final de la cola. Bien, entonces yo voy a hacer cola.add, y en cada una de las iteraciones voy a ir insertando el iterador i, el valor que tengamos dentro del iterador i. Bien. También, una vez que terminemos esto, ya vamos a tener ingresados elementos en nuestra fila, y vamos a poder, por medio de otro de los métodos que tiene la clase cola, que es el size, retornar la cantidad de elementos que se ingresaron en nuestra cola. Entonces yo aquí, por ejemplo, podría mostrar un cartel con un system.out.println, donde nos diga la cantidad de elementos ingresados a cola es 2 puntos, y podría llamar al método size, que nos va a devolver la cantidad de elementos de la cola. ¿Sí? Entonces con cola.size, en este momento en esta línea nos va a devolver la cantidad de elementos que han ingresado a la cola. Si lo ejecutamos, vemos ahí agregando elementos, y que se agregaron 5 elementos: el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Acá si le ponemos unos puntos suspensivos va a quedar más copado. Bien, hasta ahí lo que hicimos entonces es crear una estructura de datos del tipo cola, y a la cual le agregamos elementos por medio de un iterador i, y mostramos la cantidad de elementos que se agregaron. Bien. Otro de los métodos que veíamos recién es el método para eliminar elementos de la cola, que lo hacíamos por medio del método pull. Acá veíamos que con pull eliminamos elementos del frente de la cola y los retornamos. Y si la cola está vacía, se produciría un error. Bien, vamos a implementar eso dentro de nuestro Eclipse. Bien, vamos a poner ahora qué pasa si retiramos valor. System.out.println, un cartelito acá, sería retirando elementos de la cola. Bien. Acá entonces, yo por medio de un ciclo while, lo que podría hacer es hacer cola.pick, que lo que nos decía en la diapositiva, nos retorna el elemento al frente de la cola, y si la cola está vacía nos devuelve un error. Lo va a retornar al elemento del frente, y con pull lo vamos a ir eliminando, y lo vamos a poder ir mostrando en pantalla a cada uno de esos elementos. Bien, mientras sea distinto de nulo, es decir, mientras que nuestra cola tenga elementos para mostrar y eliminar, lo que vamos a ir haciendo, acá me faltó la N. Lo que vamos a ir haciendo por cada iteración es mostrar el elemento de la cola, que lo hacemos por medio de system.out.println, en donde podemos mostrar el valor del elemento que tenemos en cola, y lo hacemos por medio de cola.pull. Bien, de esa manera lo vamos a mostrar en pantalla al elemento que estamos eliminando. Es decir, al elemento que estamos sacando de la cola lo mostramos. Bien, luego de eliminar todos, podríamos volver a mostrar la cantidad de elementos que tenemos en la cola, para que veamos que con cada una de las iteraciones se fueron sacando de cola los elementos que fuimos mostrando en pantalla. Bien. Ahora yo, al ejecutar este código, lo que hace es, te muestra primero el cartelito en donde estamos agregando elementos,
que empieza este ciclo iterativo de un ciclo for, en donde agregó 5 elementos a nuestra cola. ¿Bien? Luego nos mostró la cantidad de elementos que fueron ingresados, que es 5, lo hizo utilizando el método size. Luego empezamos a retirar los elementos de la cola, para eso utilizamos cola.pick, que nos retorna el elemento del frente de la cola, mientras no esté vacía, y con pull lo vamos eliminando de nuestra cola, pero también nos permite mostrarlos. ¿Sí? Entonces, lo que fue haciendo este código es mostrarnos el elemento 1, 2, 3, 4, que con eso serían los 5 elementos que ingresamos, y por último nos muestra que se eliminaron todos los elementos y nuestra cola está en 0. ¿Sí? Que es lo que tenemos en la diapositiva, es este código de ejemplo que tenemos dentro de la diapositiva. ¿Sí? Que nos muestra básicamente cómo es el funcionamiento de esta estructura. Se los voy a compartir, así lo tienen ya transcrito a esto dentro de su Eclipse. Por lo que estuve viendo en el práctico, los ejercicios del práctico respecto de colas y pilas son similares a lo que estoy desarrollando yo aquí. Así que creo que con unas pequeñas modificaciones van a poder responder a las preguntas del práctico. Bien, esta es la estructura de colas. Tenemos otras estructuras que son las pilas, ¿sí? La interfaz pila se proporciona también dentro del paquete Java útil e implementa una interfaz de colección. ¿Sí? Son un tipo especial de lista, es un tipo de dato abstracto, como al igual que las colas, pero implementan el método LIFO, ¿sí? El último en entrar es el primero en salir. A diferencia de las colas, que veíamos que el primero que eran FIFO, el primero en entrar, el primero en salir. Tenemos acá ejemplitos entonces en esta diapositiva, en donde al momento de agregar elementos, se agregan al último, ¿sí? Tenemos en la primera imagen un elemento A, B y C, y si agregamos un nuevo elemento, se agrega al último, ¿sí? Pero al momento de eliminar, también el primer elemento en eliminarse es el último que ingresó. ¿Sí? No es un buen método para crear, para utilizar en la cola de un banco, por ejemplo, porque el último en llegar va a ser el último en salir. Pero dentro del mundo real podemos encontrar este tipo de ejemplo, por ejemplo, en una pila de platos, ¿sí? Cuando apilamos platos, el primero que se va a mover cuando nosotros queramos, por ejemplo, si estamos creando una pila de platos para lavarse, el primero en lavarse va a ser el último que hayamos dejado, ¿sí? Ya que para llegar a los demás abajo, primero deberíamos sacar los de arriba. Las pilas también se pueden implementar utilizando estructuras estáticas como arreglo, o una estructura dinámica como las listas enlazadas y vectores, como en el caso de las colas que veíamos recién. Los métodos que tienen para implementar pilas, tenemos el push, que inserta el elemento al tope de la pila; pop, que elimina el elemento del tope de la pila y lo retorna, y si la pila está vacía se produce un error; top, que retorna el elemento del tope y la pila, y si la pila está vacía también se produce un error; isEmpty, que es un método que nos va a retornar verdadero si la pila está vacía, o falso si es que todavía tiene elementos. Y también tenemos el método SAI, que retorna la cantidad de elementos que tenemos dentro de nuestra pila. Una forma sencilla de crear pilas dentro de Java es utilizando la clase stack, que hereda de la clase vector. Bien, acá vamos a ver ahora un ejemplito. Vamos a definir una pila del tipo íntegre, es decir, va a contener elementos del tipo entero, y vamos a ir agregando datos utilizando el método push, que como decíamos es el que nos va a permitir ingresar elementos al tope de nuestra pila, y vamos a ir iterando hasta que la pila esté vacía luego, para ir mostrando los elementos que se han agregado. ¿Sí? Para eso vamos a hacer uso del método isEmpty, que nos va a devolver falso cuando la pila esté vacía, y con el método pop, que vamos a ir sacando el último elemento de la pila y vamos a poder ir mostrándolo.
Vamos a transcribir esto dentro del Eclipse para poder mostrar el funcionamiento de las pilas. Esto no lo necesitamos. Bien, ahora vamos a definir una estructura de datos que son las pilas, que para eso vamos a utilizar la clase stack. ¿Sí? Vamos a hacer uso de la clase stack. Utilizamos la palabra reservada stack. La vamos a definir que van a ser de enteros, es decir, de integer. Los elementos que va a contener van a ser de un tipo de dato integer. Y en este caso la vamos a llamar simplemente pila. Esto es igual a un new stack y lo definimos como hicimos recién. En la escritura de stack. Bien. Bueno, hagamos como hicimos recién para la cola. Lo primero que vamos a hacer es mostrar un cartelito en donde digamos que estamos agregando valores. Y vamos a volver a hacer un iterador que vaya también hasta 5, un for, para ir completando elementos dentro de nuestra pila, ir metiendo elementos dentro de nuestra pila. Este va de 0, es menor que 5, para que solo ingresemos 5 elementos y no más, y va incrementándose de 1 en 1. Esta ahí no tiene que ser mayúscula, y ahora sí. Bien, para ingresar elementos en nuestra pila, como veíamos en las diapositivas, el método que debemos utilizar es push, ¿sí? Ese va a insertar el elemento en el tope de la pila, es decir, arriba de la pila que estemos creando. Entonces, en cada una de las iteraciones de este ciclo for, lo que vamos a ir haciendo es pila.push de el iterador i, ¿sí? Con esto lo que vamos a ir haciendo es insertando elementos dentro de nuestra pila, que definimos que va a ser una pila de elementos del tipo entero. Podemos hacer, al igual que con las colas, ver la cantidad de elementos que ingresamos a nuestra pila, que lo podemos mostrar por medio del método size, ¿sí? Podemos entonces hacer un system.out.println, donde mostremos el tamaño inicial de la pila, tamaño inicial de la pila es los puntos, y podemos mostrar con pila.size la cantidad de elementos que ingresaron dentro de nuestra pila. Bien, si nosotros ejecutamos esto, nos debería mostrar que ingresaron 5 elementos a la pila. ¿Sí? Del 0 al 5, el 1, el 2, el 3, el 0, 1, 2, 3, 4 son los elementos que ingresaron dentro de nuestra pila, y con el método size estamos mostrando esa cantidad de elementos que ingresaron. De la misma manera, nosotros también podemos eliminar elementos de la pila, retirar los valores y mostrarlos por pantalla. Recién, un system.println, donde acá empecemos a retirar elementos de la pila. Vamos a ir retirando elementos. Y en este caso vamos a utilizar un ciclo while. Veíamos recién en las diapositivas que hay un método que se llama isEmpty, que este retorna verdadero si la pila se encuentra vacía. Es el método que nos va a permitir poder iterar por medio de nuestra pila e ir mostrando los valores por pantalla, ¿sí? Vamos a utilizar el método isEmpty, pila.isEmpty, que esté, como nos decía ahí en la diapositiva, nos devuelve verdadero si la pila no está vacía.
Entonces, retorna verdadero si la pila está vacía. Entonces vamos a iterar nosotros mientras nuestra pila no esté vacía. Vamos a ir mostrando en cada una de las iteraciones el valor que tenemos dentro del top de la pila, es decir, el último elemento. Entonces, vamos a hacerlo con un system.out.println, en donde vamos a mostrar el valor que tiene la pila y lo vamos a ir eliminando. Para mostrar ese elemento y eliminarlo de la pila, vimos que utilizamos el método pop, ¿sí? Este método pop elimina el elemento del tope y lo retorna. ¿Bien? Entonces con pop lo que nosotros vamos a hacer es mostrar el último elemento de la pila y también lo va a eliminar. Entonces pila.pop, paréntesis. Y podríamos mostrar por último, luego que se termine este ciclo while, la cantidad de elementos que tiene la pila, luego de mostrar todos los elementos. Como utilizamos el método pop, los va a ir mostrando y lo va a ir eliminando, entonces en este caso, ya nos debería mostrar que el tamaño de la pila es 0, ¿sí? Como pasó con colas, en este caso debería ser similar. Bien. Tenemos entonces que en el principio agregamos valores, para eso utilizamos este ciclo for, que fue de 0 hasta 5, y le fuimos ingresando con el método push elementos a nuestra pila, ¿sí? Luego nos muestra con este cartelito la cantidad de elementos que tiene nuestra pila, que es 5, y empezamos luego a retirar elementos de la pila utilizando el ciclo while, y utilizando el método isEmpty para que itere por medio de nuestra pila mientras que no esté vacía. Y en cada iteración lo que va a ir haciendo es mostrando el valor del tope de la pila y eliminándolo. Como pueden ver, con pop elimina el último elemento de la pila, que es el 4, y va eliminando el 4, el 3, el 2, el 1, y por último recién el 0, que fue el primero en ingresar, ¿sí? 0 fue el primer elemento que pusimos en pila, pero fue el último en retirarse. Y bueno, por último nos muestra el tamaño de la pila, que se vuelve 0 porque hemos eliminado cada uno de los elementos de la pila con el método pop, ¿sí? Ahí yo les comparto también este código por el chat, así también ya lo tienen, para que lo puedan utilizar. Bien. Entonces, hasta acá vimos lo que eran pilas y colas. Bien, vamos a hacer un pequeño break y vamos a continuar recién con otra estructura que también vamos a ver hoy, que es la de hash map, ¿sí? Yo voy a tomar un poquito de agua y vuelvo en 5 y continuamos con la clase. Vamos a ver la última estructura que vamos a tocar hoy, que es hash map, ¿sí? Nos vemos en 5, chicos, y también les consigo en este lapso el código de la asistencia de hoy.
Bueno, vamos a continuar un poquito más. Ya te compartieron, José, ahí el código de colas, que era el que te quedaba a ver. Dale, dale, María Elena, ¿querés mandar un mensajito? Ok, me estaba olvidando de hablar de esto. Vamos a utilizar este break para hablar un poquito de esto. Acá María Elena nos está compartiendo un mensaje que yo me estaba colgando de comentarles, que va a haber, como si a algunos todavía les cuesta entender un poco los temas que se dictan cada semana, para estar al día o por alguna razón no lograron cursar regularmente, va a haber una posibilidad de que ustedes puedan sumarse a una comisión que va a estar a cargo del profesor Benito Arrieta, que va a ser de 16 a 18 horas de lunes a jueves, ¿sí? Se van a ver 4 días de clases semanales para poder alcanzar los objetivos propuestos. Bien, todos los estudiantes interesados en cambiarse definitivamente a la comisión de acompañamiento a cargo de Benito Arrieta van a tener que completar ese formulario que le está indicando ahí María Elena, ¿sí? Y los que quieran continuar en esta comisión pueden continuar, no hay ningún problema. Y pueden también participar como oyentes de esa nueva comisión que se va a abrir de lunes a jueves de 16 a 18. Si es que quieren ver en algún caso en particular, por ahí se quedaron con algún concepto de objetos o del módulo 1 que no entendieron bien, pueden sumarse como oyentes también a la clase de Benito y ver ahí algunos temas que hayan quedado colgados. Me parece que es la semana que viene, dame un toque y ahí te digo bien, me tengo que explicar, había mandado un mensaje respecto de eso, que yo no me estaba acordando, che, justamente. A ver. Consulta, y las asistencias, digamos, que se perdieron en ese momento que no se pudo asistir por X motivo, ¿se recuperan con esas clases? No, si vos quisieras podrías cambiarte a esa comisión y te cambiarías definitivamente a esa comisión y si no podrías participar como oyente, pero no se habló nada respecto de la asistencia. No sé si María Elena tiene alguna otra información más respecto de eso. Ok. Que van a ser grabadas esas clases. Todavía no, me parece que no está definido desde cuándo. No está definido desde cuándo, pero ya mando un mensaje y para que sepamos. Hoy estoy pésimo de la garganta, tengo un estado gripal, no se dan una idea, puede ser que estoy medio complicado. Ahí ya mandé un mensaje a uno de los chicos a ver qué me dice, si sabe cuándo empiezan. Y sí, seguramente van a ser grabadas esas clases, van a ser igual que las que estamos teniendo ahora. Lo que sí, ahí tienen ustedes la información que pasé. La nota del primer parcial seguramente la tienen en el Moodle y se tomaba la mayor nota. Si alguno rindió una vez y sacó 6 y después volvió a rendir y sacó 8, se tomó la mayor de los intentos que hayan tenido. Ya en cuanto me respondan les comento, ¿sí? Desde cuándo empiezan esas clases. Esperemos que hasta que terminemos la clase de hoy nos digan. Pero bueno, ahí tienen el formulario por si alguno se quiere cambiar a esa comisión de acompañamiento y si no pueden continuar en esta comisión y participar como oyentes. ¿Bien? No hay ningún problema respecto de eso. Eh, bien, vamos a continuar viendo, vamos a ver ahora un poco de HashMap, ¿sí? HashMap es otra estructura que tenemos dentro de Java para poder representar datos, ¿sí? Almacenar datos. Cuando vimos vectores y array list, aprendimos que los arrays y vectores son una colección ordenada de elementos en los cuales tenemos acceso a cada uno de ellos
por medio del índice que es de tipo entero, ¿sí? Recordamos que siempre utilizamos un ciclo for para poder ir iterando dentro de esos array lists y ir viendo cada uno de los elementos. Eso lo hacíamos secuencialmente. HashMap es una estructura de datos que sigue una idea muy parecida a la de los vectores y array lists, que tienen un índice y un elemento, pero con la diferencia que con HashMap almacenamos dos ítems, una clave y un valor, ¿sí? Y en este caso podemos acceder a cada valor por medio de la clave asociada. Esta clave y este valor pueden ser de diferentes tipos de datos, ¿sí? Ya esta clave, como nosotros las veíamos en ArrayList, que solo era un índice que era de tipo entero, dentro de la estructura HashMap, esta clave puede ser un string o cualquier otro tipo de datos o objetos que nosotros podamos crear. Para utilizar esta clase, utilizamos la palabra reservada HashMap, en este caso, en esta diapositiva, estamos definiendo un HashMap de string y string, ¿sí? En donde la clave es un string y el valor que nos va a devolver también esa clave Profe, es no un se ve string. la diapositiva. Uy, Se quedó en el eclipse. Sorry. Gracias. Bien, les decía que para HashMap vamos a utilizar la palabra reservada HashMap y vamos a definir entre eso de signo mayor y menor el tipo de clave que va a tener y el tipo de valor que va a tener también. Acá definimos un HashMap que simplemente lo llamamos HM y que es de string, ¿sí? Dentro de esta estructura HashMap, por ejemplo, tenemos el método put que ingresa elementos dentro de esta estructura HashMap. Y como les mostraba, son string los elementos que estamos ingresando. En este caso, ingresamos un string 1, que es Argentina, un string 3 que es Chile y un string 2 que es Bolivia, ¿sí? Con este método put lo que hacemos es ingresar elementos dentro de nuestro HashMap. La forma de obtener los elementos dentro de ese HashMap es utilizando el método get, por el cual recibe como valor para devolvernos el elemento que contiene la clave, ¿sí? Lo vamos a hacer dentro del Eclipse para que lo entendamos un poco mejor a la estructura esta que es HashMap. Tenemos entonces, como vamos a seguir el mismo ejemplo que tenemos dentro de la diapositiva para la creación. Voy a borrar esto, que era lo de pilas, y vamos ahora a definir esta estructura nueva que estamos viendo ahora, que es HashMap. ¿Sí? Creamos un HashMap, en este caso vamos a definir un HashMap de string y string, okay, y lo vamos a llamar HM, tal cual como está en la diapositiva. Bien, esto va a ser un new HashMap. Va a definir que va a ser string. Bien, con esto lo que estamos haciendo es instanciando un objeto de la clase HashMap para poder trabajarlo, donde la clave va a ser un string y el valor que nos va a devolver también va a ser un string. Les decía que con el método put lo que hacemos es ingresar elementos dentro de esta estructura, entonces podemos hacer hm.put y podemos ingresar elementos. Acá nos indica entonces que la clave es un string y que el valor que nos va a devolver también es un string. Entonces, como veíamos recién ahí, debería poner, por ejemplo, un 1, y acá Argentina. Es el ejemplo que tenemos dentro de la diapositiva. Podemos hacer, después también tenemos para Chile, ingresemos otro elemento más a nuestro HashMap, es Chile, que tiene el valor número 3. Chile, y
por último, ingresemos el que tenemos también en la diapo, que es HMPut, y que ingresa como clave el 2 y como valor Bolivia. Bien. Con esto, lo que tenemos entonces ya son 3 elementos dentro de nuestro hash map, ¿sí? Podemos mostrar el elemento, por ejemplo, que está con clave número 2, y con esto lo mostraría por pantalla. Vamos a hacer esto dentro de nuestro Eclipse. Podemos hacer un system.out.println y devolver el elemento que tenemos en la posición número, en el elemento que tiene como clave el valor 2, ¿sí? Yo en este caso puedo entonces devolver shm.get, con eso obtengo el valor del objeto que tiene como clave el 2, ¿sí? Como nos muestra ahí en la diapositiva. Ahora, si yo hiciera esto, me va a devolver el elemento que tiene clave número 2, es justamente Bolivia. Nos debería devolver eso por pantalla. ¿Ven? Haría lo mismo si pusiera que me devuelva el que tiene como clave el elemento número 1, y nos devolvería Argentina. ¿Sí? Bien, otro de los métodos que tiene la clase HashMap es el remove, ¿sí? Con remove lo que yo hago es eliminar el elemento y le tengo que pasar la clave de cuál es el elemento que quiere eliminar. Por ejemplo, podría hacer hm.remove y pasarle que elimine el elemento número que tiene clave número 3, y me eliminaría, por ejemplo, en este caso, Chile. Dale, sí, ya lo compartimos ahora que termine. Yo voy a seguir agregando un par de cosas más. En este caso, si yo utilizara el remove, lo que haría es eliminar este elemento que es Chile, porque yo le estoy pasando que elimine el elemento que tiene como clave el número 3. Si alguno hizo el cursito de Python, esto es similar a lo que teníamos con los diccionarios dentro de Python. ¿Sí? Bien. Si yo ejecutara entonces ahora el código, lo que haría es agregar estos 3 elementos y luego eliminaría el elemento que tiene como clave número 3, que es Chile, y bueno, nos podría seguir mostrando el que tiene como clave número 1, que es Argentina. Otro de los métodos que tenemos también es el size. A este lo podremos mostrar. Vamos a un system.out.println en donde nos muestre la cantidad de elementos que tenemos dentro de nuestro hash map. Para eso llamamos al método size, ¿sí? Con eso nos devuelve la cantidad de elementos que tenemos en el hash map. En este caso, yo ahora lo voy a ejecutar y voy a agregar 3 elementos al hash map, luego voy a eliminar uno que es el que tiene clave número 3 y voy a mostrar la cantidad de elementos que contiene esta estructura. Bien, le voy a poner un println para que haga el salto de renglón. Y como ven, la cantidad de elementos es 2, y luego nos muestra el elemento que tenemos con clave número 1, que es Argentina. En este caso, como vemos, ya eliminó el que es Chile, con el remove. Ok, esto se lo voy compartiendo, porque ahora vamos a agregarle un par de cosas más, que es lo que está dentro de las diapositivas, que vamos a mostrar cómo poder iterar y recorrer nuestro hash map, ¿sí? Para eso podemos definir un iterador, en donde yo, por ejemplo, puedo hacer un ciclo for,
en donde creo un iterador que va a ser del tipo string, porque es los elementos que contiene nuestro hash map, y pongo dos puntos, y hm setGet, kset en realidad es el método, que va a ir recorriendo nuestro hash map, ¿sí? De esta manera nosotros vamos a ir recorriendo cada uno de los elementos que tenemos dentro del hash map, porque este iterador lo que nos va a devolver es la clave de cada uno de ellos, es decir, el 1, el 3 y el 2. ¿Sí? Nos va a ir devolviendo la clave y podemos irlo mostrando con este println. ¿Sí? De esta manera yo puedo recorrer el hash map, ¿sí? Y nos va devolviendo la clave que tenemos dentro de cada uno de ellos. Kset nos devuelve la clave, el 1, el 3 y el 2. De la misma manera, también podemos recorrer e iterar y que nos devuelva el valor. ¿Sí? Podríamos utilizar, bueno, lo hagamos en este. Lo vamos a de ahí. Hagamos otro for, en donde vamos a crear un iterador también del tipo string, pero en este caso que nos devuelva el valor, ¿sí? Entonces podemos poner hm.values y en cada una de las iteraciones que por medio de un system.println nos muestre los valores que tiene cada uno de los elementos de este caso. Entonces, por un lado nos mostraría las claves, es decir, los números 1, 3 y 2, y por otro lado el valor que tiene asociado. ¿Sí? Podemos recorrer de cualquiera de las dos maneras a este hash. ¿Bien? Y tenemos también que lo podemos recorrer y que nos muestre la clave y el valor. Podría utilizar directamente este que va recorriendo por cada una de las claves y que nos muestre, en este caso, cuál es la clave, que sería el valor de i. Vamos a ponerle acá unos 2 puntos. Ahí nos va a mostrar la clave que tiene dentro del hashmap y le podemos agregar que también nos muestre el valor que tiene asociado esa clave. Y el valor lo puedo obtener haciendo hm.get, que nos devuelve el elemento que tenemos con esa clave. Y acá podemos hacerlo get i. De esta manera nos va a mostrar la clave 1 y el valor que tiene asociado esa clave, que es Argentina, por ejemplo. Lo podés setear, sí, podés setear, ingresar por clave y cambiar el valor. Sí, podés modificarlo. A ver, ahí entonces, si recorremos, vemos que nos puede mostrar, por ejemplo, la clave de 1 tiene el valor asociado, que es Argentina, clave 2 tiene el valor asociado, que es Bolivia, y la clave 3 tiene el valor asociado, que es Chile. ¿Bien? Esas son algunas de los métodos que podemos utilizar con esta estructura que es hashmap. También tenemos otro método que es, por ejemplo, el clear, que limpia todo el hashmap. Yo haría acá un hm.clear. Se eliminarían todos los elementos que yo tengo y ya no me mostraría nada en pantalla porque estaría vacío nuestro hashmap que llamamos hm. Bien, de esa manera tienen así un montón de otros métodos que pueden utilizar, por ejemplo, para lo que desee el compañero, para poder modificarlo,
hay diferentes métodos que tiene asociados, así que les queda como tareita para ustedes poder buscar algunos otros métodos que le vean mayor utilidad para poder utilizarlo. Yo lo que les voy a proponer ahora es resolver el ejercicio del trabajo práctico que utiliza HashMap, que es el ejercicio número 15. No sé si todos lo tienen a mano ahí el trabajo práctico, si no ahí les comparto yo lo que dice el ejercicio número 15, que es para que podamos utilizar este método, esta estructura que es HashMap. Es el ejercicio número 15, que es el que yo vi que utiliza acá. Bien, el ejercicio número 15 del TP, ahora se los muestro en pantalla, es el que tienen dentro del Moodle, del trabajo práctico de este módulo. El ejercicio número 15 utiliza esta estructura para la resolución, ¿sí? Tenemos que definir una clase llamada auto con los atributos color, cantidad de puertas, marcas y un boolean que indica si el auto está encendido o apagado. Por defecto, al crear el auto, este se encuentra apagado y además debemos implementar 3 métodos que son mostrar, el cual muestra todos los valores de los atributos de un auto, encender y moverse. Bien. Y luego defina una clase que contenga el método main e instancie 3 objetos de la clase auto y crea un HashMap cuya clave sea de tipo string, el cual representa la matrícula del auto, es decir, la patente, y el valor que sea del tipo de clase auto, ¿sí? Finalmente tenemos que probar todas las operaciones expuestas en la teoría, o sea, las que mostramos recién, con esta nueva clase que estamos por crear, que tiene la clase auto. Bien, vamos a resolverlo aquí. ¿Cuál será? Dale, ahí te comparto. Esto de este HTML. Esto es todo lo que estaba en la diapositiva. Ahí mostramos diferentes métodos que tenemos con la clase HashMap. Tienen muchos otros más. Nosotros simplemente durante este curso queríamos mostrar esto, pero existen muchos otros, ¿sí? Y que le das utilidad depende de la tarea que estés realizando. Este es archivos, entonces nosotros para poder utilizar esta clase, lo que vamos a crear va a ser una nueva clase que va a ser autos, ¿sí? Vamos a crear una clase auto, que es lo que nos pide la consigna del ejercicio número 15. Ok, vamos a crear una clase auto, que como nos decía en la consigna, tenemos como atributos de esta clase el color, la marca, la cantidad de puertas y si el auto está encendido o no. Vamos a definir todos estos atributos del tipo private, donde vamos a definir un string para el color del auto, después un private string para la marca del auto, otro private del tipo int para la cantidad de puertas, vamos a poner cantidad de puertas, bien, y por último un boolean para que nos diga si el auto está encendido o no. Vamos a definir un private boolean. Profe, no está compartiendo la pantalla del Eclipse. Ahí está. Estoy creando una clase auto, que es la que vamos a utilizar para el ejercicio número 15, que es el que estábamos haciendo. Creé una clase auto dentro del proyecto Java, y estoy definiendo cuáles son los atributos, ¿sí? Dentro de la consigna de este ejercicio nos pide que definamos el color, la marca, la cantidad de puertas, y si está encendido o no. Este atributo encendido es del tipo booleano y nos va a devolver verdadero si es que está encendido y falso en el caso contrario. Bien. Luego de definir los atributos, lo que voy a definir es el constructor de esta clase, que es la clase auto, que lo voy a definir
como public auto. Recordemos que el constructor debe tener el mismo nombre de la clase, y le voy a pasar por parámetro el color, la marca, tenemos la cantidad de puertas, y nada más porque nos dice que por defecto en la consigna nos dice que por defecto al crear el auto este se va a encontrar apagado, es decir, ese valor encendido lo vamos a poner en falso. Así que no es necesario que le pasemos por parámetro ese valor. Entonces vamos a crear el constructor, vamos a continuar con el constructor, y le voy a asignar a cada uno de los valores de los atributos lo que estamos recibiendo por parámetro, ¿sí? Tenemos dis.marca, es igual a la marca que está recibiendo por parámetro. Lo mismo para la cantidad de puertas. Va a ser igual a can. Y por último, en encendido, como nos dice la consigna, lo vamos a asignar a falso, porque al momento de crear el auto vamos a dar por sentado que va a estar apagado. Bien. No sé si es necesario esto, creo que no. Vamos a crear un método mostrar que nos va a mostrar cada uno de los atributos que tiene el auto, ¿sí? Vamos a crear entonces un public void mostrar. Esto es lo que vimos todos en el segundo módulo de objetos. Este método mostrar lo que va a hacer es mostrarnos cada uno de los atributos del auto por medio de un system.outPrintln, donde nos va a mostrar el color. Le asignamos en this.color. Voy a copiar esta línea y así podemos mostrar cada uno de los atributos del auto. Vamos a mostrar también la marca. Marca, this.marca. Acá simplemente lo que estamos es creando esta clase auto para poder utilizar dentro del ejercicio. Vamos a mostrar la cantidad de puertas. Cierto que esto lo tenía copiado, así que directamente podría utilizarlo acá. Cantidad de puertas igual a this punto. Y por último puedo mostrar también si el auto está encendido o no. Encendido. Y acá que nos muestre ese valor booleano, si es verdadero o falso. Bien, simplemente esto es lo que voy a crear por ahora de la clase auto. Creo que no necesitaríamos más nada según lo que me pide la consigna, que es crear una clase auto. Sí quedarían los métodos encender y moverse, pero creo que no va a ser necesario por ahora para explicar lo de hashmap. Luego de que definamos esa clase auto, vamos a definir una clase que contenga el método main, y vamos a instanciar 3 objetos de la clase auto y crear un hashmap cuya clave sea del tipo stream, el cual va a representar la matrícula del auto y el valor sea la clase del auto. Bien, entonces vamos a volver a nuestro Eclipse. Nosotros deberíamos crear una clase que tenga el main, yo acá ya la tengo creada, entonces dentro de este main es que yo voy a tener que instanciar 3 objetos del tipo auto. Bien. Voy a crear entonces 3 objetos del tipo auto de la clase que acabamos de definir. Entonces voy a crear un auto, lo vamos a llamar auto1, va a ser igual a new auto.
y aquí le tenemos que pasar los valores. Le voy a pasar, no sé, un color rojo. Le voy a pasar un color rojo, una marca Fiat, por ejemplo. No sé si a alguien se le ocurre. Alguien que me vaya armando 2 ejemplitos más de auto, le pongamos marca Fiat y que tenga 3 puertas. Creemos otro auto más, un auto 2. A alguien se le ocurre un color, pongamos, es igual a un nuevo auto. Acá alguien dice blanco Chevrolet 4, listo. Entonces va a ser blanco de marca Chevrolet. Y va a tener 4 puertas. Y por último creemos un tercer auto, y con esto creo que lo andamos. Un auto 3, que va a ser igual a new auto. Y aquí un Tesla, bueno, un auto de color negro, que va a ser de marca Tesla, y va a tener 5 puertas. Tarde, Tati, ya creamos los 3. Bien, ahí tenemos ya creados los 3 elementos que nos pedía la consigna. Y ahora, ¿qué más nos pedía? Instancia y 3 objetos de la clase auto y creemos un hash map cuya clave va a ser un string que va a ser igual a la patente del auto. Entonces tenemos que crear un hash map para insertar todos estos autos. Voy a crear un objeto del tipo hash map. Nos dice que va a contener como clave un string y los valores que va a tener en cada una de esas claves va a ser del tipo auto, ¿sí? Y estos van a ser autos igual a new hash map de string y autos. Bien, lo que hicimos aquí en esta línea es crear una estructura del tipo hashmap que va a tener como clave un string y como valores autos, ¿sí? Un objeto del tipo autos que van a ser cada uno de estos que ahora lo vamos a ir insertando. Como veíamos recién, para insertar elementos dentro de nuestro hashmap, el método que utilizamos era put, ¿sí? Entonces hacemos autos, que es el objeto hashmap que creamos, punto put, y de esa manera nosotros vamos a ingresar una patente, C, ABC 123, va a ser la primera patente y le vamos a ingresar el auto 1, por ejemplo. Bien. Vamos a crear otro put, autos.put, entonces vamos a ingresar con la patente ZXC, ahí, el auto número 2, y por último vamos a ingresar el tercer auto dentro de nuestro hashmap, que le vamos a poner la patente esta y un valor numérico también, y ahí va a ingresar el auto número 3 que hemos creado aquí. Bien, tenemos entonces definida la estructura del hashmap, los objetos de tipo auto, y lo fuimos ingresando dentro de nuestro hashmap, en donde la clave es la patente del auto. Lo que podemos hacer también es mostrar, podemos mostrar un elemento, un auto, por ejemplo, podríamos hacer autos.get, y le vamos a pasar la clave del auto y que nos devuelva. Le vamos a pasar como clave algunas de estas que hemos definido acá, por ejemplo la del auto número 2. De esa manera, con esa clave nos va a devolver
auto, y ahí podemos llamar al método mostrar que definimos dentro de la clase auto, ¿sí? Si lo ejecutamos, entonces vemos que nos devuelve el auto que tiene como clave esta patente y que nos dice que es color blanco, marca Chevrolet, y que tiene 4 puertas y que está encendido. ¿Ven? De esa manera nos mostró este primer auto por medio de la patente que yo le expresé. En este caso, como vemos, con la estructura hashmap, tenemos una clave que tiene asociado un valor y que no necesariamente puede ser iterable. Yo puedo ingresar cualquier clave y que tenga asociado un valor y no lo va a poder mostrar. Podemos mostrar, otra de las cosas que podemos mostrar es la cantidad de elementos que tenemos dentro de nuestro hashmap. Eso lo podríamos hacer por medio de un system.out, por medio del método size, que era el que veíamos hace rato, un println, en donde pongamos la cantidad de autos es 2 puntos y pongamos autos.size, que nos va a decir la cantidad de elementos que tenemos dentro del hashmap. Y que en este caso van a ser 3. ¿Bien? Ese es otro método de los que vimos recién. Después podemos recorrer la estructura del hashmap y mostrar la clave que tiene asociada y el valor cada uno de los autos. ¿Bien? Para eso, como lo veíamos recién, podemos definir un ciclo for, en donde definimos un iterador que va a ser del tipo string, que es el tipo de datos que tiene asociado la clave de nuestro hashmap. En este caso, vamos a definir un i del tipo string, y que va a estar asociado a autos.key, ¿sí? Case. Es decir, la clave de cada uno de los autos que tenemos dentro del hashmap. Y podemos, por medio de un system.out.println, ir mostrando cada una de las claves y cada uno de los valores que tenemos asociados. Entonces podríamos poner clave, puntos, y que nos muestre ahí la clave, y también que nos muestre el valor. Bien, en este caso, como el valor va a ser algo mucho más grande, vamos a hacer autos.getI y .mostrar. Así nos muestra, según el método que tenía asociado, cada uno de los autos que definimos dentro de la clase auto. Bien, de esta manera va a ir recorriendo todo el hashmap, nos va a mostrar la clave que tiene asociada y el valor. Si lo ejecutamos, entonces nos va a mostrar cada uno de los autos. Bien. Dice que la cantidad de autos que tenemos son 3, después nos muestra la clave ABC tanto y el valor, que es un auto color rojo, marca Fiat y cantidad de puertos 3, el encendido falso. Después viene y nos muestra el siguiente auto que tiene esa clave, que sería la patente en este caso, y nos dice cuál es la característica de ese auto. Bien, les voy a ir compartiendo la contraseña de la asistencia. No sé si las pasé todavía, creo que no, pero por las dudas ahí se la voy. Ahora se las paso, José, a la contraseña. Ahí tienen la contraseña de asistencia de la clase de hoy. Estábamos probando acá, les voy a compartir también la clase auto, para que no se compliquen tanto con eso. Bien, les comparto la clase autos, y les comparto también el main, así ustedes ven cómo funciona esto. Y es algo más elaborado el trabajar con un hashmap que tenga como elementos de valor un objeto que nosotros hemos creado, que es el auto. Bien, ahí con esto ustedes pueden probar de utilizar otros métodos que tenga la clase hashmap. Pueden eliminar autos, pueden tratar de setearlos.
Así que, bien, con eso ya estamos por hoy. Yo los voy a ver el día miércoles nuevamente. El día miércoles las clases van a ser normalmente, nos avisaron, así que a las 20 nos conectamos todos, por más que sea el tema del censo, no se va a mover la clase de este miércoles por lo menos. La semana que viene, sí, el feriado del 25, vamos a ver si nos unimos todos en la clase del día jueves 26, ¿sí? La del 25 sí lo tomamos al feriado. La de mañana, la del día miércoles, no. El miércoles a las 20 nos encontramos todos aquí. Con esa no va a haber ningún cambio. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta. Yo creo que con esto van a poder avanzar un poco más con el trabajo práctico. Por lo que estuve viendo, los ejercicios de pila y de cola son similares a lo que vimos ahora en clase. Y bueno, este es el ejercicio de HashMap que tenemos dentro del práctico. Y el día miércoles los veo a todos aquí. Y sí, ya la semana que viene vemos cómo nos organizamos, porque el día miércoles 25 vamos a tener que pasar la clase para el jueves 26. En la misma hora, pero para el día jueves. Espero que la mayoría no tenga inconvenientes en hacer ese cruce, pero no nos va a quedar otra. Bien, chicos, los veo a todos el día miércoles. Que tengan un buen comienzo de semana. Y espero que puedan ir completando un poco más el trabajo práctico. Dejé lo que nos resta para ver de esta unidad. En el día miércoles va a ser lo de recursividad, así que ahí vamos a estar atentos y tratando de entender ese nuevo temita que es lo último que nos queda ya de la unidad número 3. Nos vemos el miércoles, chicos. Buena semana para todos.